¿Me confirman porfa si estamos viendo la pantalla? Edgar, Adrián, Oscar. El audio también, ¿todo está bien? Sí, señor. Listo, Julio César, gracias. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Hoy vamos a tratar un concepto nuevo. Vamos a hablar de la división de corriente y el uso de la protoboard. Entonces ya vamos a ver qué es esto de la protoboard. Entonces tenemos una introducción, vamos a hablar de división de corriente, aplicaciones prácticas, uso de la protoboard, ejemplos y problemas resueltos. Como siempre, vamos a leer primero las definiciones y después vamos a tratar de explicarlo con palabras propias. Entonces dice que el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en un circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces acá podemos ver un diagrama, un circuito eléctrico pues muy sencillo, donde hay dos resistencias conectadas en paralelo. Acá nos olvidamos un poquito de la fuente y asumimos que viene una corriente acá de izquierda a derecha y esa corriente va a llegar acá a un punto. Esta flecha, como ustedes la están viendo, pues es una flecha más grande que estas dos. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que viene proveniente de la fuente, pues es más grande. Llega acá a este punto y ¿qué va a pasar? Se va a dividir. Por eso se llama divisor de corriente. Entonces es análogo a lo que nosotros vemos en una tubería de agua. Viene el tubo madre y se distribuye por las demás tuberías, repartiéndose pues para las viviendas. Entonces acá lo mismo. Llega la corriente a este punto, a este nodo, esto se llama un nodo, circula hacia abajo y circula hacia la derecha. Va a depender del valor de estas resistencias. Ya vamos a ver acá en un ejemplo cómo es este cuento. Lo que tenemos que ver es que entender es que la corriente se divide. Ese es el primer concepto que vamos teniendo en mente. Entonces, en el análisis de circuitos es crucial para entender y analizar circuitos eléctricos y electrónicos, permitiendo determinar la corriente a través de cada componente. Entonces, acá ya nos muestran la fuente, acá ya nos muestran valores, acá ya vemos valores. Entonces, tenemos una fuente de 10 voltios, tenemos dos resistencias en paralelo a la fuente, una de 5 kiloohmios y una de 20 kiloohmios. Sale la corriente por el polo positivo de la pila o de la fuente, salen 2.5 miliamperes. Bueno, acá ya está calculado, la gracia siempre es calcularla, pero pues acá vamos a desentender el concepto de división. Entonces sale 2.5 miliamperios, llega a este nodo y se divide un pedazo para la resistencia de 20 kiloohmios y una para la de 5 kiloohmios. La suma de esas dos corrientes pues es la corriente total. Por acá por la de 5 kiloohmios baja una corriente de 2 miliamperios y por la otra una corriente de 0.5 miliamperios. Entonces acá podemos notar varias cosas. La primera es que las resistencias son de valor diferente, una es más pequeña que la otra. Quiere decir que acá ofrece menos resistencia al paso de la corriente. Dicho de otra forma, esta corriente que viene acá se va a venir la mayoría por esta resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente siempre busca el camino más fácil para conducir. En este caso, la resistencia de 5 kiloohmios. Esto lo tratamos la vez pasada en la clase pasada. Hoy estamos haciendo un recorderis de esto. Entonces, como pueden ver en esta resistencia de 20 kiloohmios, viene el resto de corriente, esos 0.5 miliamperios, que es porque es una resistencia muy, muy alta. Entonces esto prácticamente ya los que hicieron el trabajo, el montaje en Tinkercad, ya lo pudieron comprobar ahí con sus multímetros, ya vieron que por la resistencia más pequeña circula la corriente más grande
Entonces esto simplemente es una herramienta más que tenemos en nuestra caja de herramientas de resolución de circuitos, el divisor de corriente. Entonces ya vamos a hacer un ejercicio y ya vamos a entender más esta herramienta, porque el concepto pues ya lo tenemos claro. Es una herramienta más que vamos a utilizar. Entonces, una de sus aplicaciones pues es el diseño de circuitos, ayuda a ingenieros y técnicos a diseñar circuitos eficientes, garantizando que cada componente reciba la corriente adecuada. Entonces, como les decía, se suma a una fórmula más de la que estamos utilizando para la resolución de circuitos, ya sea electrónicos o eléctricos, sirve en todas las escalas. Para analizar, por ejemplo, un sistema de potencia, para analizar, por ejemplo, un cuadro de cargas de una cometida de una casa, para el diseño de un circuito pequeño que ustedes monten en el protoboard o en una tarjeta de circuitos. Entonces es importante conocerlo. Ya vamos a ver más adelante qué es esto de la protoboard. Acá los que han tenido la oportunidad de estudiar electricidad, pues saben de qué estamos hablando, pero pues vamos a tratar de mirarla bien desmenuzada y vamos a mirar cómo funciona. En la parte de la seguridad también es importante conocer cómo se distribuye la corriente, es vital para prevenir sobrecargas y asegurar la operación segura de los dispositivos eléctricos. Entonces a veces acá tenemos el mismo conductor, sabemos de dónde viene pues la alimentación principal. Entonces para eso tenemos que pues saber leer acá la placa de este armario, de esta caja principal. Entonces para identificar los puntos donde me quede más cómodo hacer las mediciones. Entonces es importante saber eso, saber el tema de la división de la corriente. También para el tema de diagnóstico y reparación, facilita la identificación de fallas y problemas en circuitos complejos, permitiendo una reparación más eficiente. Entonces acá, por ejemplo, vemos a una persona que está midiendo, haciendo sus mediciones. Acá, por ejemplo, está midiendo algo de temperatura. Entonces también nos puede servir para eso. Acá, por ejemplo, tenemos, podemos ver que en la casa pues tenemos conectados nuestros aparatos y nuestro sistema de iluminación conectado en paralelo. Típicamente pues es una tensión de 120, en algunos lugares se utiliza 220. Pues no es tan típico para este tema de consumo residencial, pero puede haber el caso. Entonces acá tenemos conectado diferentes circuitos, estos los conectamos en paralelo. Entonces acá lo importante es ver que hay algunos circuitos que demandan una corriente más alta. Entonces acá la aplicación de divisor de corriente es muy importante para yo identificar qué circuito me va a consumir más energía. Por ejemplo, estos pues no van a consumir excesiva corriente. Entonces yo podría ponerles acá el calibre, podría utilizar un calibre 12 eh, para la conexión de pronto la nevera, el televisor, la lavadora, la licuadora y el sistema de iluminación. Sí podríamos cambiar el calibre. Entonces yo identifico en mi cuadro de cargas que por acá va a pasar una corriente más pequeña porque yo voy a utilizar, por ejemplo, bombillos LED. Entonces esos bombillos LED son de bajo consumo, entonces no vale la pena gastar dinero poniendo un conductor de un calibre, por ejemplo, un 12. Entonces yo sé que con el 14 es más que suficiente. Tampoco me puedo exceder a poner un 16, no, con un 14 estaría bien. Esto del tema del cuadro de cargas difiere de la parte industrial a la parte residencial. En la parte residencial existen
unas tablas ya predefinidas que nos las suministra el distribuidor de la empresa distribuidora de energía. En este caso, por ejemplo, en Bogotá tenemos a Enel, perdón, y a Codensa. Entonces ellos nos suministran unas tablas donde nosotros podemos observar em, cómo va a ser mi distribución, cómo debo yo hacer mi distribución de acuerdo al estrato. Eso ya creo que lo habíamos hablado en sesiones pasadas. Entonces, acá vamos asociando pues todo eso. Ya hablamos acá un poquito de la seguridad, estamos hablando ahora de los calibres. Entonces, todos estos conceptos son importantes para entender cómo es este tema de la división de corriente. Acá, por ejemplo, en esta imagen, vemos como en una regleta están conectados una serie de cargadores ahí. Entonces uno diría, bueno, esto es excesivo, pero si uno se pone a analizar, pues no es tan grave. En el sentido que esto puede ser cargas muy livianas. Esto pueden ser 2, 4, 5, 6 celulares. O este puede ser el router de la casa. Entonces la corriente va a ser muy mínima. Entonces la corriente total que va a pasar por este cable no va a ser excesivamente grande. Inclusive si yo conectara acá solamente, por ejemplo, la plancha, es posible que esta plancha consuma más corriente que todos estos 5 elementos. Entonces tampoco nos podemos dejar llevar de lo visual siempre. Hay que mirar qué cargas son. Entonces acá no, yo no le vería mucho problema a esto. Tocaría ir a hacer la medición y mirar a ver cuántos amperios están pasando por acá. Entonces ahí intuitivamente uno diría que no es mucho. También pues uno puede hacer una medición ahí un poquito artesanal, ir a tocar el cable a ver si de pronto está caliente. Como por ejemplo cuando conectamos la lavadora y la secadora al mismo tiempo, que suele suceder a veces que tiene esa función, a veces se calienta el cable. Es porque en la casa el sistema de pronto no, el calibre de ese cable no está bien, no está bien dimensionado. O cuando ustedes conectan alguna herramienta, que ha pasado que se les quema el cable. Y se está con un taladro de esos que consumen mucha corriente y va y se quema el cable. Entonces, eh, puede suceder ese fenómeno ahí. Acá tenemos la misma situación, entonces son cargas muy livianas, no hay ningún problema en hacer esta división de corriente ahí, no pasa nada. Acá, por ejemplo, ya vemos unas clavijas que no tienen este cargador, no tienen este transformador. Entonces uno diría, bueno, esto ya es una cosa más pesada. Puede ser la nevera, puede ser la plancha. Bueno, estos televisores ya no existen. Ya los que estamos utilizando son de otra tecnología, esos tampoco consumen mucho. Pero acá si va y conecta usted la lavadora, la licuadora, la plancha del cabello, la plancha de la ropa, entonces acá ya puede generar un desgaste en el conductor que va allá por dentro de la pared. Entonces usted acá en el momento no se da cuenta, pero pueden pasar eh, años, 2, 3, 4, 5 años, y usted exigiendo a esto y el día menos pensado, ese conductor se le daña el aislamiento, hace un contacto allá con el otro conductor y pues le genera problemas. Porque bueno, si usted tiene un diseño bien de protecciones donde tiene los breakers adecuados, pues se va a saltar el breaker y pues no le va a provocar acá nada. En algunas ocasiones, de pronto por ignorancia, a la gente se le salta el breaker, por ejemplo, estos de 15 amperios, de 20 amperios, y dice no, póngale uno de 30 para que no se le siga saltando. Entonces empeora ahí la situación porque se sigue desgastando el aislamiento, sigue haciendo a contacto allá y se puede generar un incendio. El 70% de los incendios que ocurren en las ciudades, no solamente acá en Bogotá, son originados por este tipo de accidentes eléctricos. Entonces, por eso es importante conocer cómo es el funcionamiento de la corriente para que no tengamos ese tipo de inconvenientes.
Listo, acá, como siempre, estamos asociando pues la parte práctica con la parte teórica. Como pueden ver acá la fórmula es muy sencilla para hallar la corriente que estoy buscando, que en este caso es la corriente que baja acá por R1 y la corriente que pasa por R2. Entonces no podemos ser ajenos a estas ecuaciones, por más que querramos solo dedicarnos a la parte práctica, siempre vamos a encontrarnos con algo matemático. Siempre en el estudio de la electricidad, de la electrónica, estamos ligados a la física, estamos ligados a la química, estamos ligados a la matemática, al tema de los materiales, muchísimo en el tema de los materiales. Entonces todo esto tenemos que complementarlo, tenemos que saberlo. Entonces acá tenemos una primera ecuación donde está despejada esta corriente que va bajando por R1. Entonces, ¿qué me dice? Tome la resistencia, el valor de la resistencia de R2 y divídala entre la suma de las dos resistencias. Entonces, si quiero hallar esta resistencia que baja por acá, tomo la otra y sumo estas dos. Así de fácil. Y ese resultado lo multiplico por la corriente que viene por acá, la corriente que viene de la fuente. Entonces repetimos, la corriente que baja por acá va a ser esta misma corriente sobre la suma multiplicada por la corriente que viene de la fuente. Eso es lo que me está diciendo acá. Lo estamos traduciendo a palabras. Ahora la corriente que baja por R2 va a ser pues lo opuesto. El valor de la resistencia de la resistencia opuesta, sumo las dos resistencias, el mismo valor, y la multiplico por la corriente. Entonces, como ustedes pueden ver, acá lo único que cambia es el valor de arriba. De resto, pues es la corriente total sobre la suma de las resistencias. Entonces, como siempre, pues esto uno lo entiende mejor con un ejemplo. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy básico para entender este concepto de la división de la corriente. Entonces nos dice, allá las corrientes que pasan por la resistencia R1 y la resistencia R2, R1 y R2, sabiendo que la corriente que viene de la fuente es de 66.5 miliamperios. Entonces, bueno, acá hay varias formas de encontrar la corriente. Una sería encontrarla como la hicimos la vez pasada en la clase pasada, que es mirar la tensión y hacer simplemente utilizar la ley de Ohm. Y em, otra fórmula es la que estamos viendo hoy. Como les decía, entonces son herramientas que uno va teniendo ahí a la mano para poder calcular esto. Entonces, en algunas configuraciones de unos circuitos mixtos, surge la necesidad de utilizar esta herramienta por facilidad, para no ponerse a resolver unas ecuaciones un poquito más complejas. Entonces, utilizamos esta herramienta. Por eso es importante, pues, conocerla. Entonces tenemos acá que la corriente esta amarilla tiene un valor de 66.5 miliamperios y se va a dividir en dos. Entonces acá pues pusimos la corriente que viene de la fuente en un color amarillo, en un color grande, en forma didáctica para que ustedes observen que la corriente que viene de la fuente pues es la corriente mayor. Se va a dividir. Entonces, ¿por dónde va a pasar más corriente? Por la resistencia más pequeña. En este caso la de 220 ohms. Entonces por acá se va a venir la mayoría de la corriente y por acá se va a venir pues lo que quede. ¿Por qué? Porque esta resistencia es más grande, es de 1 kilo ohm. Entonces simplemente vamos a tomar estos valores y los vamos a introducir acá en esta fórmula. Entonces la corriente que baja por acá va a ser esto, va a ser igual a los 1000 ohmios sobre 220 más 1000. Sumamos esto, introducimos esto a la calculadora, estos valores, y me va a dar que la corriente es de 54.5 miliamperios. No sé si haya la necesidad de explicarles cómo se introducen este valor en la calculadora, o es ya trivial para todos.
Es simplemente reemplazarlo y No, sí, introducirlo sí, ahí. sí, tú me se puede pegar una explicadita rápido. Listo. Entonces voy a abrir la calculadora acá rápidamente y lo hacemos. ¿Listo? Entonces voy a cambiar, voy a compartirle la pantalla completa para no estar cambiando de ventana en ventana. ¿Me confirman ahí, porfa, si la estamos viendo? Listo, Juan. Sí, señor. Oscar, Mauricio, Adrián, Raúl. Listo. Entonces voy a abrir acá la calculadora y vamos a introducir estos datos. Entonces me dice 1000 sobre 220 más 1000. Es la primera parte. Entonces los, utilizo los paréntesis para que me quede esto bien escrito. Es de vital importancia el tema de los paréntesis para que eso quede bien, bien explicado ahí. Entonces vamos a abrir doble paréntesis, ya vamos a mirar por qué, y vamos a escribir esos datos. Entonces decíamos que era 1000, entonces 1000 sobre 1000, que es una resistencia, más 220, que es la otra resistencia, cierro ese paréntesis, ahí en el paréntesis que tenemos interno, está haciendo la calculadora esta operación, cierro otro paréntesis, ¿para qué? Para multiplicar, ¿con qué? Con este valor de acá, vea, 66.5. Esta calculadora es bastante fea, hay una más de una escritura más bonita, esa la pueden encontrar gratis para sistemas Android. Entonces son más chéveres. Esta como es para Windows. Entonces es un poquito más como obsoleta, como más, o sea, no se ve tan chévere a la vista. Entonces acá tenemos que escribir miliamperios. ¿Cómo escribimos mili? El prefijo mili en la calculadora. Entonces lo vamos a poner acá exponente a la -3. Así se escribe eso ahí. Vamos a ver si sale. Porque lo que le digo, esta calculadora pues no es tan eficiente. Error en la expresión. Bueno, acá ya me botó el primer error. Vamos a ver dónde está. Entonces lo que les decía, hay unas calculadoras más eficientes, más intuitivas. Esta no es tan chévere. Vamos a ver ahí sin el exponente a ver si era el error. Bueno, ahí me da 14.69, que no es lo que necesitamos por el tema del exponente. Pero es que acá no me deja poner el... Entonces exponente a la -3. Error en la expresión. Vamos a ver si es por el tema de los paréntesis acá. Vamos a poner un paréntesis adicional y vamos a mirar si es por eso. O fue que puse acá un paréntesis donde no debía. Que ya sé dónde está el error. Vamos a escribir acá un paréntesis y acá otro. Harold es de acá, ¿cierto? Harold William. Creo que sí. Sí, profe, Harold William es del grupo. Vamos a hacer esto de otra forma porque no me lo dejó hacer acá directo, entonces hay que buscar soluciones. Vamos a probar acá el 66.
0.5 exponente a la menos 3. Ahí está el error. Acá esto es lo que me está dando mal. Esta calculadora no funciona así. Entonces, esto lo vamos a escribir de otra forma. ¿No tiene la opción de escribir coma en vez de punto? No, solo el punto, vea. (66.5 exponente al 3). Ahí sí lo bota, pero a la menos 3 no me está dejando, no sé por qué. Porque en lo que le digo, en las calculadoras que ustedes utilizan en el celular, el modo de escribirlo es así. El mili lo escribimos a la menos 3, pero acá vamos a mirar si toca con el exponente a la menos 2, por ejemplo. No, el error es en la escritura ahí. Exponente. Entonces vamos a hacer esto. Acá un segundo. Profe, si le pone exponente 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, ¿cierto? O sea, exponente. Pero a la 3 sí funciona, vea, 66.500. Pero necesitamos es lo contrario, que queden estos ceros a lo contrario. O sea, el exponente sí está funcionando, ¿sí ve? Pero lo que no está funcionando es que yo quiero elevarlo a la menos 3. Entonces no sé cómo escribirlo acá. Pronto con esto. No deja. ¿Cómo sería entonces ese corrimiento ahí de la coma? Profe, y ahí Sería somos 0.0665. No perdamos más tiempo con eso. Entonces hagámoslo así. Entonces tenemos 1000. Vamos a hacerlo acá con el paréntesis. Tenemos 1000. Perdón. 1000 más 220 más 1000. Entonces 1000 sobre. Entonces ahí sí utilizamos nuevamente el paréntesis. 220 más 1000. Cierro el paréntesis, cierro el otro paréntesis y multiplico. Voy a darle yo el valor porque la calculadora no fue capaz de dármelo, no sabemos cómo funciona. Entonces 0.0665. O sea, ya yo le introduje ya el valor y allá me da. Entonces él me dice que la corriente es de 0.054 amperios. Entonces paso esto a miliamperios, corro la coma 3 posiciones, 1, 2 y 3, y le digo 54.5 miliamperios, que es esto de acá, 54.5 miliamperios. Entonces hay que buscar pues las herramientas adecuadas. Como les dije, no, esta fue la mejor que encontré gratuita, obviamente, porque hay unas de pago, pero pues no voy a pagar por una calculadora, porque pues en Android son buenas y son gratis. Entonces les recomiendo que descarguen una en Android. Entonces lo importante es acá meter bien estos datos, saber cómo funciona estos software, qué limitaciones tienen y saber utilizar estas herramientas y buscar soluciones, no quedarnos varados ahí. ¿Sí quedó más o menos claro la parte de la calculadora, la parte de los paréntesis? En las calculadoras esta que les digo, hay una que se llama Hyper Science Calculator, es gratis y sale muchísimo más bonito porque le bota todos los datos, le bota en notación científica, es más eficiente. Entonces esta, como pueden ver, pues es bastante limitada, tratar de evitar ese tipo de herramientas. Listo, ¿quién fue el que nos dijo que la parte de la calculadora, para ver si le quedó claro, más o menos? O si no, para volverlo a explicar. Listo, miremos. Profe, sí, me quedó, gracias, me quedó un poquito ya claro. Listo, entonces miremos acá la siguiente. Entonces ahora vamos a hallar esta de acá. Entonces acá simplemente es que, vea, como ustedes se pueden dar cuenta, acá solamente cambia este valor.
Entonces lo vamos a cambiar. Ya aprovechando que tenemos acá la calculadora, nos situamos acá. Voy a ver si me deja. Bueno, vamos a cambiarla acá, sí. Entonces vamos a cambiar este valor y lo vamos a cambiar por 220. Entonces 220 y le vamos a dar igual. Y me va a dar una corriente de, corro el punto hacia la derecha 3 posiciones. Entonces 1, 2 y 3. 11.99 miliamperios. ¿Lo puedo redondear a cuánto? A 12, ¿cierto? 12 miliamperios. Ahí está clarito. Esto fue un redondeo. Esto se puede hacer. Porque veas, prácticamente 12. Listo. Entonces ya calculamos la corriente que viene por acá y la corriente que viene por ahí. Entonces sí, ahora solamente tengo que sumar esos dos valores y verificar que era la respuesta correcta. Entonces sumo estas dos corrientes, 54.5 y 12 miliamperios, y me tiene que dar pues el mismo valor de la amarilla. La suma de estas dos tiene que ser la amarilla, por la ley de la conservación de la energía. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Listo, entonces esto era como un repaso de la vez pasada, una herramienta más ahí que vimos. Tenerla en cuenta, saberla manejar. Ya vimos para qué nos sirve. Vamos a entrar ahora en la parte de la protoboard y la vamos a utilizar ahorita en el Tinkercad. Entonces es muy chévere, vamos a entender cómo funciona. Entonces, como siempre, vamos a dar las definiciones y ya después miramos en palabras nuestras cómo es este funcionamiento. Entonces, la definición nos dice que una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces, vea, prototipos, ahí tenemos una palabra clave, que quiere decir que es para hacer cosas que no van a quedar permanentes, sino simplemente son de prueba. Cuando nosotros utilizamos soldaduras, sí, pues ya vamos a cosas que van a quedar fijas en una tarjeta. Entonces, lo importante de eso es que la podemos desarmar rápidamente. Es ideal para pruebas rápidas y modificaciones en el diseño del circuito. Entonces nos va a servir a nosotros que estamos en etapa de aprendizaje para hacer nuestros montajes, nuestros prototipos, desarmarlo y hacer otros más. Entonces, por eso es muy, muy chévere. Entonces, una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que, bueno, es lo mismo que había ahí. Continuamos. El origen fue inventada en la década de 1960 y pues ha tenido una evolución desde las primeras versiones básicas hasta las actuales, que vienen en varios tamaños y configuraciones. Entonces acá podemos ver algunos montajes pues muy rústicos, muy antiguos. Pues si se inventó en 1960, uno presume que esto es más o menos de esa época. Entonces vea, por ejemplo, para hacer un circuito acá en paralelo tan sencillo como una pila, un interruptor y un LED, pues había que hacer soldadura, había que quedarse ahí como hacer unas conexiones pues un poquito difíciles, tediosas, entonces complicado esta parte. Entonces esto que nos facilitó, que pues las conexiones son muy fáciles. Usted simplemente va y pela el cablecito, va y lo introduce acá en estas ranuras y ya puede mirar si su circuito está funcionando o no. Todo lo que haya usted simulado en cualquier software lo puede ir a implementar acá y lo puede probar. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal acá en un curso de esto? Que miráramos la teoría, miráramos la simulación y luego fuéramos y hiciéramos este montaje. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, allá en el SENA cuando estamos trabajando en la parte presencial. Uno expone su teoría, va y dice, bueno, aprendamos la parte de la simulación y ahora hagamos el montaje. Acá pues esta parte la quedamos debiendo porque pues no tenemos el laboratorio. Ustedes de pronto si tienen en su casa algo de esto, pues aprovechenlo y, y pues dedicarle un poquito de tiempo. Si no lo tienen y tienen la curiosidad de conseguirlo, ustedes pueden ir allá al centro, entre la calle 26 y la 19, por la novena, venden todas estas cosas
a un precio pues muy razonable. Una tarjeta de estas, una Protobar de estas vale 20.000 pesos. Hay unas más pequeñas, valen 15.000, valen 10.000. Una bolsa de resistencias también vale 1.000 pesos. Ahí de pronto lo más costoso son los condensadores, los transistores. Más adelante en el curso vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento de esto. Lo importante es que para aquellas personas que de pronto tengan la curiosidad y tengan el tiempo de hacerlo, entonces pues, esto es muy económico. Listo, entonces vamos a ver cómo funciona este tema de la protoboard. Hay que entenderla obviamente cómo está conectada interiormente para no ir a cometer algún fallo. Entonces acá tenemos la vista por la parte de encima y la vista por la parte de abajo. Esto es la parte de abajo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, estas barras horizontales negras quieren decir que todos estos punticos que estamos viendo acá están conectados entre sí. Entonces acá tenemos 5 puntos, 5 huequitos. Esos 5 huecos son el mismo punto. Entonces ya vamos a ver con un ejercicio cómo es este tema. Entonces quiere decir que acá hay una serie de puntos. Acá no los vamos a contar. Digamos que haya unos 30 puntos. Son 30 puntos comunes. Tenemos muchos huequitos, pero todos esos huequitos no son independientes, sino que están agrupados de a 5. Entonces esos 5 puntos o sea, es equivalente a tener un solo punto acá. Entonces, como pueden ver, este segmento de acá es este segmento de acá. El del centro, pues no hay conexión, o sea, no hay conexión entre estos puntos y están totalmente aislados, vean. Están totalmente aislados. En estos que tenemos acá se ve el más y el menos. Ahorita en el Tinkercad esto se va a ver más nítido. Ya lo vamos a mirar. Entonces, acá en esta parte, esta hilera está conectada entre sí. O sea, acá este punto rojo que ustedes están viendo equivale a esta línea que está acá. Entonces, esto es un metal y esto hace que esté conectado el punto entre sí. Esto nos sirve para alimentar la protoboard, tanto a izquierda como a derecha. Entonces, acá tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ya viene marcada para nosotros, para que nos facilite la conexión de los componentes. Esta parte vista desde la parte de atrás la vemos así, pero esto generalmente tiene acá una placa, o sea, esto está tapado, no se ve. Ustedes quitan esa tapa y ahí se ve esta parte. Esa tapa a veces viene de plástico, a veces viene de aluminio, dependiendo de la calidad de la protoboard. Entonces, como les decía, hay unas de 15.000, 20.000, 30.000, hay unas que son un poquito más profesionales. Como por ejemplo esta, vean. Esta viene la alimentación acá, trae una placa metálica y es un poquito más cómoda de trabajar. Entonces acá ya podemos ver lo que les estaba contando de la línea positiva a la línea negativa. Lo que se suele hacer antes de hacer un montaje es hacer un puente entre los dos positivos, a derecha y a izquierda. Entonces tenemos acá el rojo que nos representa el positivo y el negro que nos representa el negativo. Entonces esto así hablado es un poquito tedioso, hay que mirarlo, analizarlo. Ahorita cuando la empecemos a manejar en el Tinkercad, pues va a ser más claro todos estos conceptos. Sin embargo, pues hay que mirar primero cómo es que voy a conectar, porque no puedo ir a empezar a meter allá los cables y ni siquiera sé cómo es que está la configuración de esto. Entonces por eso es que estamos haciendo esto, tener un poquito de paciencia. Entonces acá tenemos los componentes, vean, como pueden ver, esto es un circuito bien montado, lo que siempre hemos dicho en la parte del orden, la parte de la pulcritud, en todos los sentidos. Entonces este montaje pues no es ajeno a ese concepto. Entonces acá tenemos, vea, bien conectados los cablecitos, acá bien organizados, que se entienda. Porque usted de pronto llega y en un momento le funcionó, fue y lo dejó allá 2 horas, 3 horas, cuando volvió ya se le olvidó cómo está conectado eso. Entonces, importante el tema de la pulcritud, el tema de la limpieza y en esas conexiones. Tenemos de estas pequeñas,
Estas las venden individualmente y traen acá un acople para pues hacer una protobar más grande con estas pequeñas. Entonces se van uniendo ahí. Acá tenemos la chiquita, estas valen como 10.000 pesos allá donde les digo en el centro. Tenemos la estándar, esta es la de 20.000, 15.000. Y tenemos la de protobar grande, esta es un poquito más costosa, pero también es pues tiene más prestaciones, como estas terminales acá para conectar la fuente de alimentación. Entonces esta grande equivale a 3 de estas. Esta también tiene la posibilidad de unirse a otras protoboard. Alguna de las características, a mí a veces no me gusta hablar tanto de ventajas y desventajas, sino de características. Sin embargo, pues también hay que mirar a otros modos de ver, y hay gente que le gusta verlo desde ese punto de vista. Entonces, alguna característica es que no requiere soldadura, es reutilizable y es fácil de modificar. Entonces usted, digamos, acá hizo este montaje, lo probó, le gustó, comprobó que funcionaba, entonces ya lo puede desmontar y hacer otra configuración. Lo que no puede hacer en otra placa donde usted le toque aplicar soldadura, entonces eso ya le quedó ahí. Si cometió algún error, ya perdió entonces todos estos componentes. O le toca volver a quitarle la soldadura, entonces es más tedioso. Entonces esto en la parte educativa, en la parte de formación, es muy eficiente. Desventajas nos dice que no apta para circuitos permanentes y puede tener conexiones menos seguras. Entonces una vez está acá mirando un circuito de estos físicamente y está funcionando bien, y de pronto en algún momento dejó de funcionar. Es debido a que puede haber algún mal contacto, que esto, por ejemplo, acá se haya dañado un huequito de estos, ya de tanto uso, suele suceder, o mal uso, porque esto está diseñado para un calibre pues pequeño, o sea, más o menos un calibre 20, algo así, para usted meter el cablecito ahí. Entonces van y a veces por el afán o por el desconocimiento van y le meten un elemento más grande y eso queda pues se expande. Usted llega y desmonta eso y después va y hace otro montaje, se le olvidó cuál era el huequito que estaba ya dañado, y suceden cosas como esas. Entonces son como cosas ya de la práctica y del trabajo. Entonces nos sirve para prototipos, para proyectos educativos y para pruebas rápidas. Entonces, listo, ya terminamos la revisión de la parte teórica. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos, faltan 5 para las 8. A las 8:05 volvemos y hacemos este montaje en la protoboard. Algo sencillo, vean. Tenemos acá una fuente y tenemos 2 resistencias y vamos a medir la corriente. Es el mismo ejercicio que hicimos ahí ahorita con la calculadora. Ahora lo vamos a medir en la protoboard, ya utilizando la protoboard. Entonces ahorita les envío el enlace y nos vemos a las 8:05. Entonces gracias por la asistencia, ya nos vemos.